Almohadilla, bomba. Hande Eru párrafo el rechaza fortuna por Kerem Bürsin, ruptura final en el horizonte. Un análisis profundo del drama turco que conmueve al mundo. Hola, mi gente turca adicta. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente fenomenal. Soy y les doy la más cálida bienvenida a su canal favorito, donde exploramos los recovecos más jugosos y emocionantes del mundo de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, el drama, el amor y las decisiones difíciles que a veces toman nuestras celebridades turcas favoritas. En concreto vamos a desentrañar la situación, aparentemente explosiva, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, centrándonos en rumores de una posible ruptura y la supuesta decisión de Hande de rechazar ofertas millonarias al parecer por Kerem. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, o si eres de los que ve nuestros vídeos pero aún no se ha suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. No te pierdas ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni un solo análisis profundo de las series que amamos. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a empezar. El mundo del espectáculo turco, al igual que cualquier otro, está lleno de rumores, especulaciones y a veces verdades difíciles. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que comenzó en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, fue seguida de cerca por fans de todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, la euforia fue total. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad a veces supera a la ficción, y no siempre para bien. Las alarmas sobre una posible ruptura comenzaron a sonar hace ya algún tiempo. Rumores de distanciamiento, proyectos profesionales separados y apariciones públicas menos frecuentes alimentaron la especulación. Y ahora, con esta supuesta confesión bomba y la noticia de que Hande podría haber rechazado millones de liras turcas por Kerem, la situación parece haber llegado a un punto crítico. La pregunta que todos nos hacemos ¿es este el fin de una de las parejas más queridas de Turquía? Para entender mejor el contexto, vamos a recordar brevemente la historia de amor que surgió entre estos dos talentosos actores. Sen Kalkam fue un fenómeno global. Esta comedia romántica con Hande interpretando a Eda YLDZ, una joven florista con aspiraciones, y Kerem Aserkan Bolat, un arquitecto rico y obsesionado con el trabajo, cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie del género comedia romántica tuvo una gran influencia en la popularización de las series turcas a nivel internacional. No solo fue su química en pantalla lo que atrajo a los espectadores, sino también la narrativa fresca y moderna que ofrecía la serie. La serie cuenta la historia de Eda, quien pierde su beca para estudiar en el extranjero debido a Serkan. Para obtener una nueva oportunidad, acepta un contrato de 2 meses con Serkan, fingiendo ser su prometida. A medida que pasa el tiempo, la línea entre la ficción y la realidad comienza a difuminarse, y ambos se enamoran genuinamente. La serie está llena de momentos divertidos, románticos y a veces dramáticos, lo que la convierte en una opción atractiva para una amplia gama de espectadores. Un dato interesante es que la serie fue vendida a más de 80 países, lo que la convierte en una de las series turcas más exitosas de los últimos años. Además, la serie generó un impacto significativo en la industria turística, impulsando el turismo hacia Estambul y la región del Egeo, donde se filmaron algunas escenas clave. La relación entre Hande y Kerem, al igual que sus personajes en la serie, comenzó de manera inesperada. Aunque al principio negaron los rumores, finalmente confirmaron su relación durante un viaje a las Maldivas. Los fans estaban extasiados. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Sin embargo, la vida real no siempre sigue el mismo guión que las comedias románticas. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo y felicitaciones, y durante un tiempo, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja más seguida y admirada de Turquía. Y aquí es donde entramos en la parte más delicada de la historia. Los rumores sobre una posible ruptura, como dije, comenzaron a circular hace tiempo. Algunas fuentes apuntan a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales. Otros sugieren que la presión mediática y la constante atención de los fans pudieron haber afectado su relación. Algunos insiders de la industria incluso mencionan la dificultad de coordinar sus agendas, ya que ambos actores se encuentran en la cima de sus carreras y son constantemente requeridos para diferentes proyectos en Turquía y en el extranjero.
Además, la exposición constante a la crítica y al juicio público puede ser extremadamente desgastante para cualquier relación. Y ahora, llegamos al punto clave, la supuesta confesión bomba y la oferta millonaria rechazada por Ande. No tenemos confirmación oficial de qué tipo de oferta rechazó Ande. Podría tratarse de un contrato publicitario, un papel en una película o serie, o incluso una propuesta para colaborar con otra marca. Lo que sí sabemos, según las fuentes, es que la oferta era extremadamente lucrativa y que Ande la rechazó por razones relacionadas con Kerem. Los medios turcos han estado especulando sobre el valor exacto de la oferta, algunos estimando que superaba los 5 millones de liras turcas. Esta cifra, sin duda, representa una suma considerable que podría haber catapultado aún más la carrera de Ande. Aquí es donde la especulación se desata. Algunos dicen que la oferta implicaba trabajar con un actor o una marca que Kerem no aprobaba. Otros sugieren que la oferta requería que Ande pasara mucho tiempo lejos de Kerem, lo que pondría a prueba su relación. Y algunos incluso creen que la oferta podría haber sido una forma de presionar a Ande para que eligiera entre su carrera y su relación. La falta de información oficial solo alimenta aún más los rumores y las teorías conspirativas entre los fans. La verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente está sucediendo entre ellos. Pero lo que sí podemos analizar es el impacto que este tipo de situaciones tienen en la vida de las celebridades. La presión de la fama, la constante atención mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Mantener una relación en el ojo público es un desafío aún mayor. Las redes sociales, si bien ofrecen una plataforma para conectar con los fans, también pueden ser un campo minado de comentarios negativos y juicios implacables. Otro ejemplo de una serie que explora las complejidades de las relaciones y las decisiones difíciles es Ask 101. Aunque no está directamente relacionada con el drama de Ande y Kerem, Ask 101 nos recuerda que el amor, a menudo, implica sacrificios y elecciones complicadas. Ask 101 es una serie juvenil que sigue la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su escuela. Para lograrlo, planean enamorar a su amada maestra Burcu con el nuevo entrenador de baloncesto Kemal. La serie explora temas como la amistad, el amor, la identidad y el crecimiento personal. Aunque es una serie juvenil, Ask 101 aborda temas complejos y relevantes para el público joven, como la presión social, las expectativas familiares y la búsqueda de la propia identidad. Los actores principales incluyen a Mert Yazkolu, Kubilay Akaa y Alina Boz. Esta serie se distingue por su enfoque fresco y moderno de las historias de amor y amistad, alejándose de los clichés tradicionales. La serie también fue elogiada por su representación inclusiva de personajes diversos, lo que la convirtió en un éxito entre los jóvenes. La serie es relevante para el tema de este vídeo porque nos muestra que el amor a menudo implica tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios. Los personajes de Ask 101 se enfrentan a situaciones en las que deben elegir entre sus propios deseos y el bienestar de los demás. De manera similar, Ande Erçel pudo haber enfrentado una situación en la que tuvo que elegir entre su carrera y su relación con Kerem Bürsin. La decisión de priorizar una relación sobre una oportunidad profesional puede ser vista como un acto de amor y compromiso, pero también puede tener consecuencias a largo plazo para la carrera de un actor. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, la supuesta ruptura entre Ande y Kerem, es importante recordar que solo son rumores y especulaciones. Hasta que ellos mismos hagan una declaración oficial, no podemos confirmar nada. Sin embargo, la noticia de la oferta millonaria rechazada por Ande añade un nuevo nivel de complejidad a la situación. La falta de confirmación oficial por parte de los representantes de Ande y Kerem solo alimenta aún más la incertidumbre y la especulación entre los fans y los medios. Otra serie que ha generado controversia y debate en los últimos tiempos es Sadakat Sith. Esta serie, un remake de la serie británica Dr. Foster, explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad en un matrimonio. Sadakat Sith cuenta la historia de Asia, una exitosa doctora que descubre que su esposo Volkan la está engañando con una mujer más joven, Derin. A partir de ese momento, la vida de Asia se desmorona y decide vengarse de su esposo y su amante. La serie es un drama intenso y emocional que explora temas como la traición, la venganza, el perdón y el empoderamiento femenino. La trama llena de giros inesperados y las actuaciones convincentes del elenco han convertido a Sadakat Sith en un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. La serie también ha sido elogiada por su banda sonora emotiva y su dirección impecable.
La serie es relevante para el tema de este vídeo porque nos muestra que las relaciones pueden ser frágiles y que la infidelidad puede tener consecuencias devastadoras. Aunque no hay evidencia de infidelidad en el caso de Hande y Kerem, Sadakatsiz nos recuerda que las relaciones en el mundo del espectáculo están constantemente bajo escrutinio y presión, lo que puede aumentar la probabilidad de problemas y conflictos. La presión constante de los medios, la falta de privacidad y la dificultad de mantener una vida normal pueden afectar negativamente la estabilidad de una relación. En el caso de Sadakatsiz, la interpretación de Kansu Dere como Asia, una mujer fuerte y decidida que busca venganza tras ser traicionada, ha sido ampliamente elogiada. La serie no solo aborda la infidelidad, sino también el empoderamiento femenino y la lucha por la independencia después de una ruptura dolorosa. Un dato interesante es que la serie ha generado un gran debate público sobre la infidelidad y sus consecuencias en la sociedad turca. La serie ha puesto de manifiesto la importancia de la comunicación y la honestidad en las relaciones. Por último, quiero hablarles de Muhteşem Yzyl, una serie histórica que nos transporta al Imperio Otomano y nos muestra las intrigas y los dramas de la corte. Muhteşem Yzyl narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la lucha por el control del imperio. Los actores principales incluyen a Ali Tergenk como Suleimán y Mary Muzerli como Hürrem. La serie es conocida por su impresionante producción, su vestuario lujoso y sus actuaciones convincentes. La serie también fue elogiada por su precisión histórica y su representación detallada de la cultura otomana. La serie es relevante para el tema de este vídeo porque nos muestra que las relaciones en el poder pueden ser complicadas y peligrosas. En Muhteşem Yzyl, el amor y la lealtad a menudo se ponen a prueba por la ambición y la sed de poder. De manera similar, las relaciones en el mundo del espectáculo pueden verse afectadas por la fama, la fortuna y la competencia. Un dato interesante es que la serie fue criticada por algunos sectores de la sociedad turca por su representación de la vida en la corte otomana, considerada por algunos como demasiado sensacionalista. A pesar de las críticas, Muhteşem Yzyl se convirtió en un éxito internacional y contribuyó a la popularidad de las series turcas en todo el mundo. En resumen, el drama que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es tan glamorosa como parece. La presión de la fama, las expectativas de los fans y las decisiones profesionales pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Y aunque no sabemos con certeza qué está sucediendo entre Hande y Kerem, la noticia de la oferta millonaria rechazada por Hande añade un nuevo nivel de intriga a esta historia. Las otras series que mencioné como Aşk 101, Sadakatsiz, y Muhteşem Yzyl, nos ofrecen diferentes perspectivas sobre las complejidades de las relaciones y las decisiones difíciles que a menudo debemos tomar en la vida. La historia de Hande y Kerem sirve como un recordatorio de que incluso las relaciones más públicas y admiradas pueden enfrentar desafíos y dificultades. Bueno, mi gente turca adicta, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, así como de las otras series que mencionamos. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos qué opinan de toda esta situación. ¿Creen que Hande y Kerem seguirán juntos? ¿Qué piensan de la oferta millonaria rechazada por Hande? Queremos saber su opinión. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y análisis de sus series turcas favoritas. Hasta la próxima.